Vamos ahora con el tercer y última clase de conceptos importantes antes de pasar a la parte práctica. Vamos a hablar o vas a escuchar muchas veces el concepto de liquidez. ¿Qué es esto de la liquidez? Es lo que se convierte en dinero en nuestra cuenta en menos de 48 horas. Cualquier tipo de activo que en 48 horas podamos pasarlo a dinero es lo que lo podemos considerar liquidez. Los activos, pues ya sabrás seguramente que son los bienes y derechos que nosotros controlamos, vamos, todo sobre lo que nosotros tenemos un derecho. Los pasivos es justo lo contrario, que todo lo que tenemos una obligación, y puede ser un pasivo exigible, que son las obligaciones, como las deudas, o pasivo no exigible, que es nuestro patrimonio, el patrimonio neto, pero que está siempre, bueno, pues lo podemos considerar como un pasivo. Luego están las inversiones productivas, que son los terrenos, pero los terrenos no son amortizables. Cuando hagamos amortizaciones y demás, cuando hagamos la estimación de flujos de caja y demás, los terrenos no se amortizan, a no ser que el terreno sea nuestra actividad, como por ejemplo si tuviéramos una empresa de minas, si tuviéramos una empresa de agricultura y nuestro suelo pues es el huerto, en esos casos sí, pero si no lo explotamos, pues no. A tener en cuenta en los flujos de caja, en la parte del activo corriente. Estas son como las cuentas que más vamos a tener que tener en cuenta. La cuenta de clientes, la cuenta de proveedores, la cuenta de bancos, que es nuestra cuenta corriente, las existencias y las inversiones financieras a menos de 12 meses. Sobre los ciclos de explotación a corto plazo, pues las empresas tienen ciclos económicos y, bueno, hablaremos de ciclo de explotación o de capital. El ciclo a corto plazo o de explotación hace referencia al tiempo desde que yo invierto hasta que pasa un año, desde que yo invierto en esa materia prima, hasta un año. Y desde ese punto hasta que lo recupero a través de los clientes. Es decir, yo hago una inversión y recupero ese dinero y en función de los días que tarde. El ciclo de explotación tiene 4 fases. La primera fase es la fase de aprovisionamiento, que es cuando yo compro la materia prima, que eso es lo que decía, ¿no? En el momento que yo hago la inversión es el momento de comprar la materia prima. Después la parte de fabricación, que es el número de días desde que entra la materia prima en fábrica y sale el producto terminado, aunque el departamento de producción va a contabilizar como que tenemos un producto en curso. Luego está el periodo de venta, que son los días que tardo desde que sale de fábrica el producto hasta que se ejecuta la venta. Y el periodo de cobro, que son los días que tardo desde que vendo el producto a cobrarlo, porque hay veces que se cobra bueno, pues con un periodo a 15 días, a 20 días o lo que sea. De estos 4 periodos, aquí el director financiero le interesa principalmente el aprovisionamiento, el pago, también el periodo de cobro, ¿no? Cuando recibo el dinero. Es decir, todo lo que aparece, todas estas 2 fases, pues será más para el director operativo, pero para el financiero, cuánto pago o cuándo tengo que pagar y cuándo recibo mi dinero. Ya ni siquiera el periodo de ventas, evidentemente el financiero quiere que haya más ventas, pero él no hace estrategias de ventas. No lo consigue, eso será otro encargado, a no ser que tengas una empresa muy pequeñita, que entonces sí. Ciclos a largo plazo o ciclos de capital referente al activo no corriente es cuando, por ejemplo, para que te hagas una idea, imagínate que, bueno, pues que eres una empresa muy grande y bueno, quieres comprar, pues para formar a tus empleados, compras un edificio donde quieres acondicionar una sala para dar clases. En esa sala pues vas a tener que comprar mesas, vas a comprar sillas, vas a comprar proyectores y esas cosas no se renuevan cada año.
como desde el principio que lo compras empiezan a perder valor, lo que tenemos que hacer es empezar a dotar unas, bueno, pues como una provisión para las amortizaciones, ¿no? Para cuando tengamos que volver a comprar todo eso. Un pequeño fondo para cuando haya que cambiar eso. Si fabricamos más de lo que vendemos, el ciclo de explotación se queda más estático, ya que desde que yo compro la materia prima hasta que recupero la inversión va a pasar mucho más tiempo. Entonces, la empresa, a través del departamento comercial, pues tendrá que estimar, que era lo que decía aquí, tendrá que estimar sus ventas y eso nos va a afectar a nosotros pues, con el tema del periodo de cobro. Respecto al pasivo, pues son las decisiones de inversión donde bueno, pues nos basamos en la, bueno, pues en la financiación, ¿no? Si las decisiones de inversión, bueno, pues son en función del patrimonio neto, pues aquí bueno, lo que prima pues es los accionistas, los socios, los partícipes son los que más van a tener en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos inversión, ¿a quién se lo vamos a pedir? A los accionistas o a los socios o a partícipes. Y esa inversión va a ir a nuestro patrimonio neto. Si nos queremos financiar de otra forma, pues nos tendremos que financiar con obligaciones, con deuda, financiación de terceros. Si no me llega la financiación de los socios en el patrimonio neto, me voy a tener que financiar con un banco o presentar un plan de empresa a un banco para que me financie. Luego, por otro lado, pues están bueno, pues las provisiones, las reservas, ¿no? Porque al final es, bueno, cuando no acudimos a terceros, cuando dotamos esas provisiones por si tenemos algún cliente de dudoso cobro, alguien que me va a pagar a partir de 45 días o si no me paga, pues tener ahí bueno, pues un colchón que me permita que no tengamos ese problema de liquidez, que es fundamental esta parte. Beneficios bueno, destino de los beneficios, pues al final a pagar los proveedores, a pagar dividendos, un porcentaje debe ir a reserva para financiación interna por enriquecimiento. Un 10% del beneficio se suele dotar a reservas hasta alcanzar un 20% del capital social. Es algo bastante importante. Cuando ya tenemos ese colchón, ese 20% del capital social en reservas, que lo vamos haciendo año a año con un 10% sobre el beneficio, pues bueno, no tenemos que dotar más reservas. Y bueno, también otra partida pendiente de aplicar, bueno, pues de esta parte, bueno, la podemos llevar a provisiones. Financiación externa propia. Bueno, pues es el patrimonio neto. Es externa porque salimos al exterior, pero, bueno, pues los accionistas son realmente los propietarios de la empresa. Entonces, no deja de ser patrimonio neto. Financiación externa ajena, pues sería cuando pedimos dinero a terceros. Ya lo hemos comentado antes, cuando pedimos dinero a un banco o emitimos deuda. Y luego aquí ya algo muy importante, ahora vamos con los conceptos que yo creo son los más importantes. El primer desequilibrio que nos podemos ver, esta es una de las funciones que tenemos que hacer, intentar encontrar en los números desequilibrios. Si el activo corriente es inferior al pasivo corriente, ojo que aquí hay un desequilibrio, porque a corto plazo no podemos pagar las deudas. Así que tendremos que recurrir al activo no corriente para hacer frente a las deudas del corto plazo. Es decir, que como no soy capaz con el activo que tengo de pagar mis deudas a corto plazo, voy a tener que pedir un préstamo a más de un año
o pedir a otro tipo de cosas, conseguir más pasivos para poder pagar a corto plazo. Y eso es un problema porque la deuda va creciendo y eso es un problema importante. Entonces, algo que tenemos que ver, ya sea para nosotros como dentro de nuestra empresa, como si queremos adquirir alguna empresa, pues una cosa importante es ver que el activo corriente sea siempre superior al pasivo corriente. Si el activo corriente es inferior, como vemos aquí, tenemos un desequilibrio importantísimo. La solvencia, pues significa que puedo pagar mis deudas a corto plazo y el margen de solvencia nos indica el porcentaje que mis activos o el porcentaje que con mis activos somos capaces de pagar mis deudas a corto plazo. Bueno, esto es lo que justo acabo de comentar. El activo corriente debe ser superior al pasivo corriente, ya que si es igual es peligroso porque como hay un desfase en la previsión y un cliente no pague o nos pague más tarde, podemos ser insolventes y eso, insolventes en el corto plazo, y eso nos puede deteriorar la imagen corporativa o incluso ir a un concurso de acreedores o que no nos presten más porque nos metan en alguna lista de morosos y demás. ¿Cómo lo evitamos? Pues teniendo colchones, es decir, teniendo un fondo de rotación, un fondo de maniobra. Concepto importantísimo, el fondo de maniobra que no es más que un colchón sobre lo que me sobra del activo corriente respecto al pasivo corriente. Es decir, si yo tengo un activo corriente superior a un pasivo corriente, pues la diferencia es lo que le llamamos el fondo de maniobra, que es ese colchón financiero, lo podríamos definir así. Bien, más ratios aquí, esto vamos a verlos por encima, no te preocupes porque luego los veremos a fondo en Excel. El ratio de liquidez o margen de solvencia. Aquí lo óptimo es que sea mayor que 1. Lo ideal que sea mayor que 2. Y si es igual a 1, pues es peligroso. Lo ideal que sea mayor que 1 ya nos indica salud financiera. ¿Vale? 2, muy bien. Igual a 1, peligroso. Y por debajo de 1, ojo, nos indica insolvencia a corto plazo. El ratio de tesorería, acidez, prueba ácida, test ácido, coeficiente de acidez, etcétera, pues, pues al final es la tesorería más los deudores entre el pasivo corriente. Si tenemos un ratio de tesorería de 1, pues está ok. Si da más de 1, bueno, si da más de 1, ok. Si está por debajo de 1, pues es un ratio bastante malo porque, bueno, al final podría indicarnos suspensión de pagos. Ratio de garantía, básicamente porque ratio nos puede indicar suspensión de pagos porque no tenemos dinero muy, muy líquido. Fíjate que aquí esto es el dinero más líquido y estos son los pasivos los pasivos corrientes, los pasivos a corto plazo. Entonces, si aquí el dinero más líquido que tenemos, que es lo que nos tienen que pagar más lo que tenemos de tesorería, esto es importante que esté por encima de 1, porque eso significa que somos súper solventes a corto plazo y por debajo ya es mal. Podría ser indicador de insolvencia, no tiene por qué, pero ya es un mal indicador. Ratio de garantía es la capacidad de la empresa de hacer frente a todas las deudas. Si es igual a 1, pues sería ideal porque, bueno, aquí lo vemos, lo que es activo corriente más activo no corriente dividido entre pasivo corriente más pasivo no corriente. Si es igual a 1, pues igual porque todo mi activo puede pagar todas mis deudas. Si es inferior a 1, pues suspensión de pagos, lógicamente. Este es un ratio muy importante porque nos dice que ni siquiera con todo mi activo puedo pagar todas mis deudas. O sea, este es un ratio de los más importantes y de los que más me gusta. Y mayor de 2 significaría que tenemos mucha holgura económica, ya que tengo el doble de mi activo que podría afrontar todas las deudas. Entonces, importante, yo creo que este es uno de los datos más importantes. El ROI y el ROA, pues
Son también datos sobre todo de eficiencia y rendimiento de los activos. El ROA es el beneficios antes de impuestos entre el activo y el ROE, pues la rentabilidad financiera, que es el beneficio neto entre patrimonio neto. Entre estos dos, el ROI o el ROA son más importantes. Es mucho más importante porque en este caso, bueno, pues aquí ya nos vamos al beneficio neto y al patrimonio neto. Si tú quieres comparar dos empresas, bueno, es mejor comparar una empresa antes con el beneficio, antes de impuestos, porque no es lo mismo una empresa que está en España que una que está en Estados Unidos. Tienen distintos impuestos, distintas amortizaciones y tal. Entonces, con este dato podemos comparar empresas cómo han generado riqueza sin necesidad de ver los impuestos, sin el factor impuestos de cada país. No es lo mismo estar en Suiza o ¿cómo se llama? En Andorra que estar pues eso, en España o en Estados Unidos. Pues esto afecta mucho. O en las Islas Caimán. Pues claro, eso afectará a nuestro beneficio neto. Pero también es importante, al final lo que nos interesa también es el beneficio neto. ¿Cuánto dinero gano realmente? Que a lo mejor me es más eficiente irme del país. ¿Vale? Y bueno, estos han sido los datos más importantes. No te preocupes que luego los veremos en Excel muy a fondo.